Millonario pierde su alma por mendigo negro, en impactante giro que nunca imaginó. La Ciudad de México fue testigo anoche de un episodio que desató conmoción y misterio entre los más altos círculos sociales. Alejandro, un empresario de fortunas inimaginables, conocido por su vida llena de lujo extremo y fiestas sin fin, sufrió un encuentro que dejó a todos boquiabiertos. La noticia corre como pólvora. Un mendigo de piel negra, detenido en pleno centro, le susurró palabras que cambiaron todo. Sí, un simple hombre sin hogar, con ropa raída y mirada profunda, logró algo que pocos podrían: sembrar la duda y el miedo en el alma de un gigante. Era una noche brillante, con las luces de la gala que Alejandro acababa de abandonar, aún brillando en su mirada cansada. Su paso era firme, pero algo en el aire, algo raro, lo hizo detenerse. Ahí estaba el mendigo, inmóvil como una sombra, con esos ojos que parecían absorber la luz. Se acercó sin miedo y con una voz ronca y casi hipnótica le dijo. Las luces parecían perder fuerza. El aire se volvió denso, casi tóxico. Una sombra invisible empezó a crecer dentro de él. Una oscuridad que mordía sus entrañas y le apretaba el corazón. Los rostros de sus viejos socios aparecían en la penumbra de su mente, pero ya no con gloria, sino con culpa. Cada negocio turbio, cada mentira oculta, cada sacrificio humano por llegar a la cima comenzó a reprocharle su alma. Lo peor llegó con las visiones. Imágenes fugaces y violentas atravesaban su mente sin descanso. Ojos que lo juzgaban, manos que apuntaban acusadoras, voces reclamando justicia. Alejandro temblaba, sus manos sudaban frío, mientras sus labios se apretaban para no gritar. Sentía que esa oscuridad le robaba la esencia, que su espíritu estaba muriendo poco a poco. Era un miedo brutal, como caer hacia un abismo sin fondo y sin red. ¿Pero qué fue ese susurro? ¿Un simple delirio o algo más? Empezó a recordar un pacto sellado hace años, escondido tras sonrisas y aplausos. Un P. El mendigo, con sus ojos incendiarios y su aura enigmática, no era común. Sabía todo, más de lo que Alejandro se atrevía a enfrentar. Era como si ese hombre encarnara su condena viva, su destino ineludible. En medio de esa tormenta, Alejandro está atrapado entre el terror a la pérdida definitiva de sí mismo y la creciente presencia de ese mendigo que parece seguirlo en la noche. La pregunta golpea su mente con la fuerza de un puño. ¿Podrá recuperar lo que alguna vez fue suyo antes de que la oscuridad se lo lleve por completo? Nadie sabe qué pasará. Solo un hombre con miedo, atrapado en una encrucijada, donde el tiempo corre y las sombras acechan cada paso. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Alejandro se encontraba acorralado por la oscuridad que parecía devorarlo desde adentro. Cada rincón de su mansión, antes un santuario de lujo, ahora pulsaba con una inquietante malevolencia. Las imágenes tortuosas que lo perseguían, juicios implacables de su pasado, resonaban en su mente como un eco traumático. El mendigo seguía presente, sus ojos negros como el azabache
acechándolo en cada sombra. De repente, el sonido de un estallido rompió el aire pesado de la noche. Un golpe atronador provenía de la puerta principal de su casa. Alejandro se apresuró a abrir, su corazón latiendo al compás del miedo. Allí, desmoronándose en el umbral, yacía un hombre que alguna vez fue un amigo. Gritó Joaquín entre jadeos, su rostro pálido y los ojos desorbitados. No, no hay tiempo. Él viene por ti. ¿Qué dices? La confusión le nublaba la mente. En un instante, la angustia del mendigo tomó forma. La misma sombra que lo atormentaba ahora también amenazaba a su mejor amigo. ¿Quién viene? Ese hombre, el de la calle, no es quien parece ser. Es un espectro del pasado, un precio terrible que ya has pagado. Tu alma, Alejandro, tu alma está en peligro. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un martillo. Recuerdos oscuros comenzaron a aflorar. El pacto lo había olvidado. La noche en que en su ambición desenfrenada, juró no solo por su fortuna, sino que vendió algo mucho más valioso, su propia esencia. ¿Y qué fue todo sino un espejismo que ahora cobraba su precio? No hay manera de detenerlo. ¡Tienes que actuar ya!, instó Joaquín, su voz desgarrándose mientras temblaba. Alejandro, paralizado, sintió que el aire se le escapaba. Nosotros todo lo que hicimos. Hay un camino de regreso, pero requiere sacrificio. El pánico se convirtió en una chispa de determinación. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Alejandro apretó los puños, una mezcla de desesperación y furia en su pecho. Pero Joaquín no respondía. Acercándose más, el terror en sus ojos creció desproporcionadamente. Entonces, un trueno hizo eco en la noche, y Alejandro se dio cuenta de que la tormenta había comenzado. Un estruendo se escuchó, como si el cielo hubiera rasgado su propio velo. ¡Atrás!, gritó Joaquín, empujando a Alejandro hacia un lado, justo cuando una sombra gigantesca salió de la niebla, tomando forma. Era el mendigo, pero no era el mismo. Esa figura ahora estaba envuelta en una energía oscura, una esencia que parecía arrastrar todo lo que había a su paso: miedo, odio, dolor. «Este es el momento», exclamó Joaquín, con una determinación que sorprendió a Alejandro. «Invoca el pacto. Debes recordar. Tienes el poder de destruirlo, pero solo si te enfrentas a tu verdad». La figura del mendigo sonrió, revelando colmillos afilados. «¿Vamos a jugar? Todo lo que has construido, todo lo que amas, caerá. Tu alma está en juego, Alejandro. ¿Vas a permitirlo?» En ese momento, el aire clamaba por una resolución. La oscuridad rodeaba a Alejandro, y a su lado, Joaquín se tambaleó, su cuerpo desgastado por el horror. La encrucijada se tornó crítica. Alejandro debió elegir: liberarse del pasado, enfrentarse a lo que había hecho, o dejar que la sombra se lo llevara todo. El tiempo se detuvo. La mirada del mendigo, intensa y amenazante, se convirtió en el reflejo de la agonía interna de Alejandro. ¿Podría realmente enfrentar sus demonios, o todo se desmoronaría ante la oscura realidad que había conjurado? Y justo cuando estaba a punto de decidir, un susurro titilante surgió del aire, como un eco distante. El verdadero sacrificio no es lo que piensas. La revelación colisionó con su mente, dejándolo en un estado de confusión total, mientras el mendigo extendía su mano hacia él. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más ocultaba la verdad? La agonía del presente se fusionó con el horror del futuro. El pánico se hizo raíz, pero en medio de la tormenta Alejandro sintió un leve destello de esperanza. Todo dependía de su decisión. Sin saber si podría tener éxito, su respiración se volvió entrecortada.
¿Qué camino tomaría en ese instante decisivo? La mirada del mendigo, intensa y amenazante, se convirtió en el espejo del tormento interno de Alejandro. ¿Podría realmente enfrentarse a sus demonios? Y cuando su mente tambaleaba, una risa estruendosa resonó en la habitación. Era Joaquín, pero no el Joaquín asustado, sino uno diferente, uno que parecía sacado de un sueño oscuro. ¿No es esto increíble? Con un tono burlón, como si una revelación le hubiera encendido la chispa. Alejandro sintió el frío recorrerle la piel. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad cubría su voz mientras el terror le apretaba el pecho. Siempre has sido un ingenuo, Alejandro. Es hora de despertar. Joaquín extendió su mano hacia la figura ante ellos, y a medida que lo hacía, algo comenzó a cambiar. La sombra que había amenazado con engullir todo, que parecía ser la representación del pecado y la culpa, comenzó a cambiar de forma. ¿Qué? ¿Por qué? Alejandro tartamudeó. ¿Qué estaba pasando? El Joaquín que conocía estaba desapareciendo, y en su lugar uno nuevo emergía. Uno que parecía fundirse con el mendigo. En un momento visceral, se dio cuenta de que ambos compartían un oscuro secreto. Esto no tiene sentido. Oh, pero sí lo tiene. Siempre has creído que el mendigo era un enemigo, cuando en realidad es un mensajero. Un recordatorio de todo lo que sacrificaste. La oscuridad que temes también vive en ti, dijo Joaquín, una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro. La desesperación se cubrió con horror cuando todas las piezas comenzaron a encajar. La sombra, ahora más clara, reveló un rostro que Alejandro no esperaba. Era su propio reflejo, pero distorsionado, como si su alma gritara en silencio un eco de sus peores miedos. La risa continuaba, resonando en el aire pesado, creando un ambiente enrarecido. ¿No lo ves? Eres tú, Alejandro. Tu pasado vuelve por ti, reclamando lo que le pertenece. ¡Cállate!, gritó Alejandro, pero las palabras le salieron débiles. Sus rodillas temblaron. La figura del mendigo sonrió con una ironía palpable, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Entonces, con un movimiento repentino, Joaquín se volvió hacia Alejandro. La luz de la mansión apenas iluminaba su expresión maníaca. Esta es tu última oportunidad. Liberarte de la carga. Una última prueba. No puedes seguir huyendo de ti mismo. La tormenta a su alrededor creció, y las paredes comenzaron a vibrar, como si el mismo mundo que conocía se estuviera desmoronando. Fue entonces cuando Joaquín dio un paso adelante, acercándose a la sombra del mendigo, y lo que ocurrió después fue un desastre. Un grito desgarrador resonó en toda la casa. El aire explotó en una ola de oscuridad y dolor. Joaquín, quien había sido un amigo, un aliado, ahora se convertía en parte de la sombra. Las manos del mendigo se alzaron, absorbiendo a Joaquín, como si estuviera reclamando el alma de un ser que había estado perdido. Alejandro se sintió impotente, el terror transformándose en un frío helador que lo paralizó. «¡Esto no puede ser real!», gritó, sus manos temblando mientras contemplaba la traición. «¡Joaquín! ¡No!». Pero la voz de su amigo se desvaneció en el aire, reemplazada por una risita burlona. «No puedes escapar, Alejandro. La oscuridad siempre encuentra su camino». De repente, en medio del caos, una luz apareció. Una chispa brillante que cortó el manto de oscuridad. Alejandro se volvió hacia ella, sintiendo la esperanza y el horror entrelazados. La sombra que se lo había llevado casi todo ahora temblaba, como si esa luz fuera la debilidad que todos habían ignorado. Pero en ese instante otra verdad emergió. La luz provenía de él mismo. Su propia esencia, su propia alma estaba luchando contra la oscuridad. Cada paso hacia la verdad, cada confrontación con su pasado, ahí estaba la clave. Su corazón latía con fuerza,
atrayendo la atención del mendigo que lo observaba fijamente. Los ecos de sus decisiones comenzaron a golpear su cabeza, voces del pasado clamorosas en sus oídos, como una tormenta de recuerdos. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría hacerlo? ¿Podría liberarse y salvar a Joaquín, a pesar de la sombra voraz que pareciera consumirlo todo? El tiempo se detuvo. La tormenta rugía. La figura del mendigo, ahora un monstruo lleno de reproches y sombras, se abalanzó hacia él. Alejandro comprendía que no solo era su alma en juego, era también la de su mejor amigo. Todo dependía de su decisión. Y justo cuando se preparaba para avanzar, el mundo se oscureció y la risa resonó en sus oídos. Un estruendo atravesó la noche, pero él no podía ver. La luz se desvanecía, los ojos de Joaquín se apagaban y la risa del mendigo flotaba en sus pensamientos. Todo dependería de lo que eligiera en el último momento. Aunque Alejandro sabía que el tiempo corría, una pregunta permaneció en el aire. ¿Sería suficiente para enfrentar la sombra que había creado? La oscuridad parecía devorar la mansión con cada latido del corazón de Alejandro. La figura del mendigo había crecido, su sombra encarnando todo lo que Alejandro había temido enfrentar. Todo dependía de su decisión, y de repente la risa de Joaquín resonó con fuerza. ¡Despierta, Alejandro! El tiempo se detuvo, y antes de que pudiera comprender, el aire estalló en un clamor ensordecedor. Una luz cegadora brotó de su interior, un torrente de energía que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Las sombras reculaban, tomando forma. Pero este no era un enfrentamiento solo con la oscuridad, era una confrontación consigo mismo. Pero lo que pasó a continuación no fue lo que ninguno de ellos esperaba. Un grito atravesó la habitación y Joaquín cayó al suelo, convulsionando, como si la sombra misma lo estuviera reclamando. Alejandro gritó: ¡Joaquín! Corrió hacia él, pero su amigo se desvaneció en el aire, convirtiéndose en una nube oscura que se unía a la tormenta que lo rodeaba. Y entonces sucedió. Un estallido de luz iluminó toda la mansión. El mendigo se transformó, su apariencia cambiando de un vagabundo a un hombre tallado en bronce, con una mirada tan profunda que parecía atravesar el alma. «Está hecho», resonó su voz como un trueno. «La verdad ha sido liberada». Pero en un giro que dejó a todos aturdidos, Joaquín se levantó de entre la sombra. Sus ojos resplandecían. Ya no eran los ojos temerosos de un amigo, sino visiones de un ser completamente diferente. «Surge, Alejandro. Eres tú quien debe ser juzgado». El terror lo envolvió. ¿Qué estaba pasando? Las palpitaciones de su corazón reverberaban en él. «Joaquín, ¿qué hiciste?» La voz temblaba de horror y confusión. La verdad se desnudaba ante él. La sombra se retorcía, y de entre sus profundas, Joaquín emergió como una figura magnífica y terrible. Éramos un trío, Alejandro, tú, yo y el poder. El pacto fue más profundo de lo que creías. Tu ambición nos unió, y ahora aquí estamos. Las palabras de Joaquín eran cortantes como cuchillos, revelando un secreto que había estado oculto. La mansión crujió y Alejandro comenzó a ver fragmentos de su vida, recuerdos distorsionados, momentos de ambición donde no estaba solo. Todo lo que había hecho había sido una trampa tejida con la complicidad de Joaquín. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Alejandro desesperadamente. «¡Eres mi amigo!». «Tu amigo o tu sombra, nunca lo sabrás. La oscuridad y la luz son dos caras de la misma moneda. Y ahora es tiempo de elegir.
La voz de Joaquín resonaba como un eco interminable. La figura del mendigo miraba con sarcasmo. Ahí tienes la verdadera naturaleza de tus lazos. La oscuridad no solo vive en ti, sino en aquellos que te rodean. Tu vida es un espejismo, y lo que creías haber ganado es solo un precio que pagas, mientras la verdadera esencia de tu alma yace marchita. Oh, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Los lujosos muebles, los cuadros, los objetos que una vez fueron símbolos de su éxito, se fragmentaban. La tormenta rugía, el suelo temblaba, y la realidad se retorcía como un mar de terror. ¿Era posible que Joaquín siempre hubiera sido un reflejo de su propia oscuridad? Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los recuerdos lo abrumaban una y otra vez. Traiciones, decisiones egoístas, todo alimentando este ciclo infernal. Lo que hicimos era por la ambición, gritó, sin saber si se defendía a sí mismo o a su amigo convertido en monstruo. Los ojos de Joaquín brillaron. Toda ambición tiene un costo. Ahora, ¿serás el héroe que se desplome, o levantarás la antorcha y enfrentarás los demonios que has creado? El aire chisporroteaba con tensión, y mientras Alejandro luchaba contra la sensación de derrota, un grito resonó en su mente. ¡Ah! El sacrificio es necesario, Alejandro. ¿Cuál será tu elección? Era un momento crítico. Con la sombra del mendigo a la espera y la mirada provocativa de Joaquín, Alejandro sintió que su alma se desgarraba. La línea entre amigo y enemigo se desvanecía. No solo estaba él en juego, sino todo lo que había querido y había perdido. Un trueno rompió la noche, y el poder ancestral de su pacto emergió, reclamando su legado a un precio horrible. ¿Estás listo, Alejandro? Es ahora o nunca. Las palabras de Joaquín flotaron en la atmósfera. Luchando entre el horror y la resistencia, Alejandro se preparó para enfrentar su destino. Pero en un instante crucial, el tiempo se detuvo de nuevo. ¿Qué decidiría? La tormenta rugía a su alrededor mientras el destino pendía de un hilo. La oscuridad parecía devorar la mansión con cada latido del corazón de Alejandro. La figura del mendigo había crecido, su sombra encarnando todo lo que Alejandro había temido enfrentar. Todo dependía de su decisión, y de repente la risa de Joaquín resonó con fuerza. ¡Despierta, Alejandro! El mundo se detuvo, y antes de que pudiera comprender, el aire estalló en un clamor ensordecedor. Una luz cegadora brotó de su interior, un torrente de energía que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Las sombras reculaban, tomando forma, y esta no era solo una confrontación con la oscuridad, era un enfrentamiento consigo mismo. ¡Levántate!, gritó Joaquín, empujando al mendigo sin ojos. Pero lo que pasó a continuación no fue lo que ninguno de ellos esperaba. Un grito desgarrador resonó en toda la casa. El aire explotó en una ola de oscuridad y dolor. Joaquín, quien había sido su amigo, su aliado, se convulsionó en el suelo como si la sombra misma lo reclamara. Alejandro sintió una punzada aguda en el pecho. ¡Joaquín! Corrió hacia él, pero su amigo desapareció. La desesperación se aferró a su garganta. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó. La figura del mendigo ahora brillaba, su rostro transformándose en uno que Alejandro reconoció. No era un extraño, era él mismo, más joven, más optimista. Eres tú quien debe enfrentar tu verdad, Alejandro. Lo que has construido no es más que un espejo distorsionado. Las imágenes de su vida empezaron a mezclarse, las decisiones egoístas, la traición a sus propios principios. La mansión crujía y todo lo que había querido se desmoronaba. Pero en medio de todo, la figura del mendigo lo miraba
con un destello de compasión. «El dolor que sientes no es solo tuyo», dijo el mendigo con una voz suave. «¿Qué estás diciendo?» Alejandro titubeó. El aire estaba cargado de tensión. Las paredes comenzaron a temblar, y en ese momento un eco resonó en su mente. «Alejandro, no estás solo. Eres parte de algo más grande». La sombra del mendigo se retorció, y de repente Joaquín se levantó de entre la oscuridad, pero no era el mismo. Su mirada estaba llena de rabia y poder. «Siempre fuiste un ingenuo, Alejandro. La verdad es que tus decisiones nos unieron en esta oscuridad. Y ahora, lo que está a punto de suceder es culpa tuya». «¿Qué? ¡No! ¿Qué has hecho?». Alejandro sintió cómo la traición emergía desde las profundidades de su ser, desgarrándolo. La energía a su alrededor pulsaba, convirtiéndose en una tormenta imposible de controlar. «No puede ser. Somos amigos. Siempre lo hemos sido». Joaquín soltó una risa oscura. «Ah, amigo, la amistad no es más que un velo sobre la ambición. El poder que hemos acumulado, la riqueza, todo se alimenta de nuestras sombras». Fue un momento crucial, una revelación que desnudó su realidad. Alejandro se dio cuenta de que no solo luchaba con su pasado, sino también con el precio de su ambición, una ambición que había enredado a Joaquín también. ¿Entonces todo esto es un juego? Todo es un juego, Alejandro. Y ahora el tablero está listo. ¿Vas a mover tus piezas o dejarás que la oscuridad decida por ti? La risa de Joaquín reverberó en las paredes. Alejandro sentía que sus piernas temblaban, atrapado. De repente un rayo de luz cruzó la habitación, iluminando cada rincón. Aquella luz, un destello de esperanza, parecía provenir de su interior. Y en ese instante Alejandro comprendió que debía decidir. No solo su alma estaba en juego, sino la de todos hacia alrededor. La trama oscilaba. ¿Podría realmente enfrentar sus demonios? La tormenta rugía a su alrededor, mientras el destino pendía de un hilo. Justo cuando estaba a punto de avanzar hacia su propio miedo, la figura del mendigo dio un paso hacia él. «Lo que has olvidado es que también he sido un reflejo de tu luz. La oscuridad consume, pero también revela. Estás más cerca de lo que crees. Solo tienes que arriesgarte». Las palabras retumbaron en su mente. Sin embargo, antes de que Alejandro pudiera articular una respuesta, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá!». Una voz conocida resonó, y una mujer apareció, cubierta de sombras, las manos extendidas hacia él. ¡Su madre! ¡Impacto puro! «¡Mamá! ¿Eres tú?», se preguntó, el corazón desbocado. «Siempre he estado a ti, Alejandro, atrapada en los ecos de tus decisiones. La oscuridad no es solo tu carga, es nuestra herencia. ¿Cómo piensas enfrentarla?». Las revelaciones caían como lluvia torrencial. Alejandro estaba paralizado. ¿Qué significaba esto? La tensión era insoportable. «No puede ser», pensó, tratando de asimilar la misión. Justo cuando todo parecía desmoronarse, una explosión de luz iluminó la casa, y las sombras comenzaron a desgastarse. La pregunta quedó en el aire. ¿Podría Alejandro romper el ciclo de oscuridad que había heredado? ¿O estaba destinado a seguir la misma senda que lo había llevado hasta aquí? Todo dependía de su decisión. Pero el tiempo corría, la tormenta rugía, y la verdad apenas comenzaba a desnudarse. El mundo se detuvo, y antes de que Alejandro pudiera comprender, el aire estalló en un clamor ensordecedor. Una luz cegadora brotó de su interior, un torrente de energía que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Las sombras reculaban, tomando forma, y esta no era solo una confrontación con la oscuridad, era un enfrentamiento consigo mismo.
¡Levántate!, gritó Joaquín, empujando al mendigo sin ojos. Pero lo que pasó a continuación no fue lo que ninguno de ellos esperaba. Un grito desgarrador resonó en toda la casa. El aire explotó en una ola de oscuridad y dolor. Joaquín, quien había sido su amigo, su aliado, se convulsionó en el suelo como si la sombra misma lo reclamara. Alejandro sintió una punzada aguda en el pecho. Joaquín corrió hacia él, pero su amigo desapareció, convirtiéndose en una nube oscura que se unía a la tormenta que los rodeaba. El horror se apoderó de él. Pero en medio del caos, la figura del mendigo se hizo más prominente, revelando un rostro que no era extraño. ¡Mamá!, gritó Alejandro. Su madre, envuelta en sombras, apareció frente a él. La urgencia y el amor inflaron su corazón por un instante, solo para desvanecerse al ver su expresión. «Siempre he estado aquí, hijo», dijo ella, su voz una mezcla de melancolía y reproche. «Siempre has sido tú quien ha perdido de vista la verdad». «Oh, no puede ser». Alejandro sintió que todo se desmoronaba. «Yo solo he tratado de salir adelante. Hice todo por mí y por ti». La tormenta rugía a su alrededor, pero su madre avanzó, despojada de las sombras. Sus ojos húmedos brillaban con dolor. «El precio de tu ambición ha sido alto, Alejandro. Todo lo que has perdido, lo que has sacrificado, ha sido en vano. Incluso tu amistad con Joaquín». «¡No! ¡Es mi amigo!», Alejandro gritó, pero su voz se ahogó en el desespero. «Él me traicionó». ¿Traición? ¿O tal vez fue amor el que lo llevó a hacer lo que hizo? «¡Para salvarte!». La revelación aterrizó con fuerza, como un baldazo de agua helada. No solo él. Cada decisión te ha llevado a esta encrucijada. La verdad que has estado eludiendo es que todo esto es un reflejo de ti mismo. La risa de Joaquín resonó desde la oscuridad. «Pero Alejandro, ¿no lo ves? La traición no solo es de un amigo, es de uno mismo. Es el momento de elegir, huir o enfrentar la realidad que has creado». Como un eco, las palabras de su madre lo invadieron. «Hay algo más que debes saber, hijo. La razón por la que estoy aquí no es solo para advertirte. Definitivamente, yo también hice un pacto». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. «No, mamá, ¿qué estás diciendo? No puede ser». Ella se acercó, su mano extendida hacia él. «El poder ha estado en nosotros desde el principio. Yo también perdí mi alma. Lo que creías que eras tú, no está solo en ti. Ahora, el destino de todos pende de un hilo. La culpa que has sentido, el vacío que has llevado, todo está conectado. La figura del mendigo estalló en risas crueles. ¿Lo ves? La oscuridad no solo reclama una vida, reclama un linaje, un legado. Tú eres un eco de sus decisiones. Su rostro se transformó en una mueca, un reflejo de Alejandro mismo, de su juventud, de sus sueños perdidos. Fue entonces cuando la comprensión lo golpeó. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer? La atmósfera se volvió eléctrica, como un cable expuesto en medio de la tormenta. La sombra se retorció y la verdad comenzó a revelarse. «Tienes que deshacerte de esto», continuó su madre, «pero el sacrificio será grande y el precio atroz». Desesperado, Alejandro sintió que la presión aumentaba. «¿Sacrificio? ¿Qué es lo que tengo que perder ahora?» «Debe ser alguien cercano a ti. Un alma se podrá liberar, pero a cambio de otra. El ciclo debe cerrarse». Las palabras pesaron en su mente como una losa. Los ojos de Joaquín, ahora iluminados por un poder oscuro, lo miraban fijamente. «Tienes que decidir, sacrificar a quien más amas
o aceptar que la oscuridad siempre estará contigo. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse mientras Alejandro miraba entre la tormenta y la figura de su madre. ¿Qué podría decidir en ese momento crucial? Las sombras crecían, y con cada latido de su corazón la revelación se hacía más clara. Su vida, sus elecciones, sus relaciones, todo había llevado a este instante desolador. Y en ese preciso momento sobrevino un estruendo. Un último relámpago iluminó la habitación, y a su alrededor todo pareció congelarse. Escoge, Alejandro, el tiempo se acaba. Todo se detuvo. ¿Podría estar dispuesto a hacer tal sacrificio? El terror se apoderó de él, mientras la figura de su madre y la sombra de Joaquín se alzaban, exigiendo su respuesta. El mundo se detuvo, y antes de que Alejandro pudiera comprender, el aire estalló en un clamor ensordecedor. Una luz cegadora brotó de su interior, un torrente de energía que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Las sombras reculaban, tomando forma, y esta no era solo una confrontación con la oscuridad. Era un enfrentamiento consigo mismo. «¡Levántate!», gritó Joaquín, empujando al mendigo sin ojos. Pero lo que pasó a continuación no fue lo que ninguno de ellos esperaba. Un grito desgarrador resonó en toda la casa. El aire explotó en una ola de oscuridad y dolor. Joaquín, quien había sido su amigo, su aliado, se convulsionó en el suelo como si la sombra misma lo reclamara. Alejandro sintió una punzada aguda en el pecho. ¡Joaquín! Corrió hacia él, pero su amigo desapareció, convirtiéndose en una nube oscura que se unía a la tormenta que los rodeaba. El horror se apoderó de él. Pero en medio del caos, la figura del mendigo se hizo más prominente, revelando un rostro que no era extraño. «¡Mamá!», gritó Alejandro. Su madre, envuelta en sombras, apareció frente a él. La urgencia y el amor inflaron su corazón por un instante, solo para desvanecerse al ver su expresión. «Siempre he estado aquí, hijo», dijo ella, su voz una mezcla de melancolía y reproche. «Siempre has sido tú quien ha perdido de vista la verdad». «No, no puede ser». Alejandro sintió que todo se desmoronaba. «Yo solo he tratado de salir adelante. Hice todo por mí y por ti». La tormenta rugía a su alrededor, pero su madre avanzó, despojada de las sombras. Sus ojos húmedos brillaban con dolor. «El precio de tu ambición ha sido alto, Alejandro. Todo lo que has perdido, lo que has sacrificado, ha sido en vano. Incluso tu amistad con Joaquín». «No, es mi amigo», Alejandro gritó, pero su voz se ahogó en el desespero. «Él me traicionó». ¿Traición? ¿O tal vez fue amor el que lo llevó a hacer lo que hizo? «Para salvarte». La revelación aterrizó con fuerza, como un baldazo de agua helada. No solo él, cada decisión te ha llevado a esta encrucijada. La verdad que has estado eludiendo es que todo esto es un reflejo de ti mismo. La risa de Joaquín resonó desde la oscuridad. «Pero Alejandro, ¿no lo ves? La traición no solo es de un amigo, es de uno mismo. Es el momento de elegir, huir o enfrentar la realidad que has creado». Como un eco, las palabras de su madre lo invadieron. «Hay algo más que debes saber, hijo. La razón por la que estoy aquí no es solo para advertirte. Definitivamente, yo también hice un pacto». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. «¡No! Mamá, ¿qué estás diciendo? No puede ser». Ella se acercó, su mano extendida hacia él. «El poder ha estado en nosotros desde el principio. Yo también perdí mi alma. Lo que creías que eras tú, no está solo en ti. Ahora, el destino de todos pende de un hilo. La culpa que has sentido
el vacío que has llevado. Todo está conectado. La figura del mendigo estalló en risas crueles. ¿Lo ves? La oscuridad no solo reclama una vida, reclama un linaje, un legado. Tú eres un eco de sus decisiones. Su rostro se transformó en uno que Alejandro reconoció, así como su voz. Era su padre. ¿Papá? La incredulidad invadió su ser. ¿Cómo es posible? ¿Estás muerto? Murió, pero su esencia vive en cada uno de ustedes, dijo el mendigo en la piel de su padre. Y ahora tú has llegado a este punto. Vendes tu alma por poder, por ambición, por vacío. Todo se transformó en caos. La realidad se desmoronaba. Alejandro miró horrorizado a su madre y padre fallecidos, sus rostros distorsionándose. El pánico comenzó a consumirlo. No, esto no puede ser real. Está pasando delante de mis ojos. ¿Qué harás ahora, Alejandro? Preguntó la figura de su padre, la voz resonante como un eco en la oscuridad. ¿Sacrificarás a alguien más para liberarte de la culpa? Esa es la verdadera prueba. No permitiré que esto suceda. Alejandro gritó, su voz quebrada por la desesperación. La tormenta ahora rugía con un furor inigualable. Las sombras estaban listas para devorarlo todo de nuevo. La luz de su interior brillaba más intensamente, empujando contra la oscuridad que amenazaba con tragárselo. Pero el eco de su vida pasada resonaba. ¿Lucharás contra tus propios demonios? ¿O te dejarás consumir por la culpa y el rencor? Un temblor recorrió el suelo, mientras la figura del mendigo, ahora un monstruo mixto de sus miedos y sus seres amados, avanzó hacia él. Alejandro, no hay escapatoria. Tienes que elegir. Pero ten cuidado, el sacrificio que hagas puede cambiarlo todo. Con cada latido del corazón, Alejandro se sintió más atrapado. La posibilidad de perder a sus padres de nuevo se cernía sobre él. Se sintió pequeño, en un laberinto sin salida. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, una risa siniestra resonó, un eco familiar que le heló la sangre. ¿Por qué crees que estoy aquí? La voz de Joaquín emergió de las sombras, sus ojos ahora un brillo malvado. Para recordarte que todo esto es solo el comienzo. Debes decidir, salvarte o sacrificar a aquellos que amas. El ciclo no termina aquí, pero tú puedes romperlo, aunque un precio siempre debe ser pagado. El aire se volvió más denso y Alejandro sintió el peso implacable de las decisiones. No puedo, él murmuró, sintiendo cómo su corazón se encogía ante el abismo que se abría a sus pies. Las sombras se acercaban, el tiempo corría y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría ser posible que la traición estuviera más cerca de lo que pensaba? La oscuridad seguía envolviendo a Alejandro, apretando su pecho, mientras luchaba con la verdad que acababa de descubrir. La risa de Joaquín resonaba en sus oídos, mezclada con la voz temblorosa de su madre. Era un cóctel explosivo de confusión y miedo. Escoge, Alejandro, el tiempo se acaba. Las sombras danzaban a su alrededor, cada vez más cerca, cada vez más amenazadoras. Sin embargo, algo dentro de él empezó a agitarse, algo que bailaba entre la desesperación y el último destello de esperanza. El aire se volvía pesado y una tensión palpable lo empujaba hacia un abismo oscuro. Pero en ese momento de crisis, algo más ocurrió. Un fuerte estruendo jolteó a través de la casa, como si una explosión la hubiera sacudido. Las paredes se estremecieron y Alejandro sintió que la realidad misma se desgarraba. «¿Qué está pasando?», gritó, ahogado en el caos. La figura del mendigo se retorció, su expresión se tornó de burla a una profunda concentración. De repente, un destello de luz pura brotó del centro de la habitación.
iluminando todo a su alrededor. Alejandro parpadeó, deslumbrado. Cuando sus ojos se adaptaron, vio a un grupo de figuras rodeando la luz. Sombras que no eran sombras. Eran personas, amigos, familiares, gente de su pasado. Pero no estaban allí para ayudar, sino para condenarlo. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué? Alejandro tartamudeó, sintiéndose cada vez más acorralado. Uno de ellos, un viejo amigo de la infancia, dio un paso adelante, su rostro desolado. Vinimos a reclamar lo que es nuestro, Alejandro. La oscuridad que has creado, tú lo hiciste posible. Y ahora que el tiempo está acabándose para todos nosotros, las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Mientras el grupo avanzaba, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si el mismo mundo se estuviera desmoronando. ¡No! ¡No! Esto no puede ser real. Estoy soñando. Solo tengo que despertar. Su mente gritaba, pero la realidad se estaba haciendo tangible. Cada uno de aquellos rostros conocidos emitía un aire de tristeza y dolor. «Eres la raíz de nuestra caída», decía la voz de su madre, llena de emoción. «Lo que haces afecta a todos a tu alrededor. Has permitido que tu ambición nos consuma». Alejandro se tambaleó. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. «No, yo solo quise ayudar. Hice todo por ustedes». Pero sus palabras perdían peso al cruzar sus labios. La multitud se acercaba, un mar de rostros desencajados, atrapados por la culpa y el resentimiento. En un giro inesperado, el viejo amigo que había hablado giró sobre sus talones, revelando su verdadero rostro. Era Joaquín. La revelación le cortó la respiración. ¡Qué sorpresa, Alejandro! No te lo esperabas, ¿verdad? Los murmullos crecieron, volviéndose un clamor ensordecedor. «Soy yo, tu amigo, y mi sacrificio ahora es tuya, Alejandro. La oscuridad que llevas dentro nos ha entrelazado a todos. Pero hoy se rompen esas cadenas». Esta es la elección. No solo tu alma está en juego, sino también las de todos nosotros. La habitación se llenó con el eco de las sombras y el mendigo, en su forma imponente, retrocedió un paso, como si la revelación le hubiera restado poder. Alejandro sentía que el nudo en su garganta se apretaba más. «Esto no puede ser. Eras mi amigo. ¿Cómo puedes traicionarme así?» Un grito desgarrador cortó el aire en ese instante. «Alejandro», era la voz de su madre. Su rostro ahora una mezcla de amor y desesperación. «La elección siempre fue tuya. Pero recuerda, el tiempo se acaba». Con el corazón latiendo violentamente, Alejandro comprendió que este no era solo un momento de crisis, era un punto de inflexión. La oscuridad a su alrededor se había vuelto tangible, y el verdadero sacrificio demandaba más de lo que jamás podría imaginar. El rostro de Joaquín, sin embargo, se oscureció de repente. Una mueca de malicia cruzó su cara, revelando que todo lo que había creído hasta ese momento era solo una parte de un juego mucho más grande. ¿Sabes qué, Alejandro? Es hora de que entiendas. Esto nunca ha sido solo sobre poder o ambición. Esto es algo más profundo. Un ciclo que solo puede romperse cuando toda la verdad salga a la luz. El aire se electrificó. Los murmullos se convirtieron en un grito estridente. En un abrir y cerrar de ojos, todas las sombras se unieron, creando una ola oscura que se abalanzó sobre Alejandro. ¿Qué? Su voz se ahogó mientras se sentía absorbido en la oscuridad. La noche estaba llena de risas, ecos de traiciones y susurros de secretos. Un abismo negro se lo tragó, y en el instante en que todo lo devoraba,
comprendió la verdadera naturaleza del sacrificio que debía afrontar. ¿Qué estás haciendo? Sacrificio también implica... Pero su voz se esfumó en la tormenta de sombras, y todo se tornó negro. ¿Acaso había algo más detrás de lo que solo él había visto? ¿Qué enorme secreto había estado escondiéndose entre la penumbra? Todo quedó en silencio, dejando un eco largo y frío de incertidumbre resonando en el aire. ¿Qué feroces verdades lo aguardaban al otro lado de la oscuridad? ¿Estaba Alejandro listo para enfrentarlas? ¿O la sombra terminaría devorándolo todo? La oscuridad seguía envolviendo a Alejandro, apretando su pecho mientras luchaba con la verdad que acababa de descubrir. La risa de Joaquín resonaba en sus oídos, mezclada con la voz temblorosa de su madre. Era un cóctel explosivo de confusión y miedo. «Escoge, Alejandro. El tiempo se acaba». Las sombras danzaban a su alrededor, cada vez más cerca, cada vez más amenazadoras. Sin embargo, algo dentro de él empezó a agitarse, algo que bailaba entre la desesperación y el último destello de esperanza. El aire se volvía pesado, y una tensión palpable lo empujaba hacia un abismo oscuro. Pero en ese momento de crisis, el caos tomó un giro inesperado. Todo estalló de repente. Las paredes comenzaron a crujir y un estruendo como un trueno sacudió la mansión. La luz brillante que había emergido del centro de la habitación se apagó, dejando todo sumido en la penumbra. Alejandro, sintiendo que la fuerza de la oscuridad lo arrastraba, fue lanzado al suelo. Los rostros conocidos lo rodeaban, pero ahora parecían distorsionados, como en una pesadilla. Y entonces, entre el aullido del viento y el silencio de la habitación, una figura apareció. No era el mendigo. Era un hombre que nunca esperó ver. Uno que había estado perdido en el rincón más oscuro de su memoria. «¿Papá?», Alejandro balbuceó, incapaz de contener la desesperación. La figura sonrió, y aunque parecía un reflejo de lo que había sido, algo en sus ojos brillaba con malicia. «Has olvidado lo que realmente importa, hijo», dijo su padre, la voz profunda resonando como un eco lejano. «El sacrificio no es solo una elección, es un legado». Las sombras comenzaron a moverse detrás del hombre, girando en un vórtice de oscuridad. Las risas de Joaquín y de la multitud se hicieron más intensas, como un coro de burlas, alimentando la confusión de Alejandro. «Tú no puedes estar aquí. Estás muerto». Las palabras salieron a trompicones mientras su mente luchaba por asimilar la realidad. «Murió, pero tu ambición me resucitó», continuó su padre, los ojos centelleando con una cruel satisfacción. «Cada decisión que tomaste, cada traición, me devolvió a la vida, aquí y en este momento de oscuridad». La revelación golpeó a Alejandro como una ola. La culpa en su pecho se transformó en terror. «¿Qué estás diciendo? ¿Que yo soy responsable de tu regreso?» La tensión creció, sentía el aire volverse denso, como si incluso respirar fuera un desafío. «Tu amigo, tu sombra», dijo su padre. «Joaquín y todos los demás están atrapados en este juego, y no son más que fragmentos de ti mismo. Las sombras se alimentan de tus decisiones egoístas. Esta batalla nunca fue entre tú y el mendigo, sino entre tú y la verdad de tu propia alma». En ese instante, la habitación pareció girar. Alejandro se sintió mareado, su cuerpo paralizado por la sobrecarga de emociones. «No, no puede ser», murmuró, su voz temblorosa mientras el horror se apoderaba de él. «Es hora de elegir entre la vida que deseas y la realidad que has creado», dijo su padre, con una sonrisa burlona. «El secreto de este sacrificio ya no reside en la traición o en el daño a otros. Esa idea es solo una fachada. El verdadero sacrificio es aceptar lo que eres y lo que has perdido. Y me temo que alguien debe sufrir.
¿Qué quieres decir? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada vez se sintió más atrapado, mientras la sala crujía a su alrededor. Las sombras se precipitaban hacia él como un manto de desesperación. Uno de nosotros debe quedar atrás. La voz de su padre resonó con un aire de autoridad. ¿Tú o yo? Las palabras caían en el aire como piedras que se hundían en el agua, reverberando en la mente de Alejandro. Su corazón golpeaba con fuerza y un pensamiento aterrador surgió en su mente. ¿Sería posible que su padre estuviera allí para llevarse lo que había reclamado? Mientras la oscuridad se precipitaba, la figura de su padre extendió la mano y Alejandro, sintiendo que el tiempo se desvanecía, comprendió. ¿Qué harás, Alejandro? ¿Pagarás el precio de tu ambición? La pregunta se convirtió en un eco en la habitación. En ese momento, todo giró, todo se desvaneció. El sacrificio estaba a un instante de convertirse en realidad. Con el riesgo palpable de perderlo todo, Alejandro entendió que la hora había llegado. Una decisión crítica se cernía sobre él como una sombra abrumadora. No puedo. No voy a sacrificar a nadie. Pero mientras se giraba para enfrentar a Joaquín y al resto, una risa baja llenó el aire. No es solo tu elección, Alejandro, dijo Joaquín con un brillo retador en sus ojos. A veces el destino forza tu mano a jugar la última carta. Puede que tú no quieras elegir, pero el juego apenas comienza. Y con eso, la oscuridad se tragó cada rincón de la habitación, y Alejandro se sintió desvanecerse en un universo de incertidumbre. La decisión, entonces, había dejado de ser solo suya. El verdadero misterio de su sacrificio y el desenlace de la batalla aún estaba en el aire, mientras la risa y el caos lo envolvían todo. ¿Quién sería sacrificado? ¿Y qué pasaría si la verdadera traición no fuera de quien esperaba? La tormenta se desató con una furia incomparable. Alejandro se encontraba en el centro, rodeado de sombras, con la risa de Joaquín resonando en sus oídos como un eco maldito. La figura de su padre, entremezclada en la oscuridad, lo miraba fijamente, despojando a Alejandro de su fuerza y razón. Es un ciclo, hijo. La ambición no es solo tuya. Nos atrapa a todos. ¡No! Alejandro gritó, su voz quebrándose. No puedo sacrificar más de lo que ya he perdido. Cada palabra salía como un ladrido entrecortado, pesado con el terror y la desesperación. Pero la sombra de su padre se acercó, aumentando la presión en su pecho. Debes elegir, Alejandro. Las palabras resonaron con un peso que lo aplastó, mientras la sensación de impotencia lo drenaba. Cada decisión, cada asesinato del pasado, te ha traído a este punto. ¿Eres capaz de redimirte o es hasta la culminación de tu traición? Las sombras hacia alrededor temblaban, y en un instante las risas se desvanecieron. La sala se volvió un silencio lleno de expectativas. La mirada de Joaquín, ahora mezcla de odio y desesperación, parecía cortar el aire. ¡Es el momento de actuar! ¡Este es tu sacrificio! Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba, pero en medio del caos, recordó una verdad olvidada. Su alma no era solo un precio, era también un refugio. Debía enfrentar la oscuridad, no solo por él, sino por todos los que había dañado. Se plantó en el centro de la tormenta, sintiendo un pequeño destello de luz en su corazón. No tengo que seguir alimentando este ciclo. Como un rayo, una luz brillante brotó de él, un ímpetu de esperanza que se esparció por la habitación. Las sombras retrocedieron y la figura del mendigo, ahora más clara, sonrió. El valor es ir más allá del oscuro. Lo que buscas está en tu interior. La tensión se rompió de repente. Alejandro comprendió que el sacrificio que debía afrontar no era el fin, sino el principio de su redención. El cielo se iluminó y la figura sombría de Joaquín comenzó a desvanecerse. Alejandro, esto no termina aquí. Su voz resonó como un eco distante y luego desapareció. La luz creció, envolviendo a Alejandro y haciéndolo sentir más ligero. La risa comenzó a desvanecerse y a su lado,
la sombra de su padre se evaporó. Tienes el poder de cambiarlo todo. Usa tu verdad para liberarte. Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. En un instante se enfrentó a su madre, que sonreía con un aire de perdón. Elijo ser quien soy, sin sombras. Las palabras fluyeron de él, y con ese acto supo que había enfrentado su verdadero miedo. Todo se iluminó de un blanco puro y la tormenta se disipó. La mansión, antes llena de caos y oscuridad, ahora parecía un lugar renovado, un nuevo comienzo. Con un último suspiro, Alejandro se sintió libre, abrazando su esencia con toda su fuerza. El eco del pasado se desvaneció, y entonces entendió que su viaje apenas comenzaba. Aunque había confrontado su sombra, el mundo seguía girando, y quedaba la duda: ¿cómo continuaría sin escapar de lo que había dejado atrás? Al abrir los ojos, mientras la luz brillaba sobre su rostro, una pregunta resonó en su mente. ¿Podría realmente cambiar el futuro? ¿O su pasado siempre lo perseguiría? Y tú, querido lector, si llegaste hasta aquí, si compartiste el viaje de Alejandro, ahora es tu momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en esta travesía. Te invito a que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Dividamos la opinión. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben que su apoyo hace la diferencia. ¿Estás listo para el próximo capítulo? ¡Vamos!